Hola niños, bienvenidos a la clase número 9 de la asignatura de matemática. Esta cápsula corresponde a la clase del día viernes 3 de abril y el objetivo, como lo ven acá, es comparar y ordenar números naturales del 0 al 100, ¿ya? Obviamente esto va a ser de acuerdo a lo que se solicita, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor. Hoy día vamos a hablar de las escalas ascendente y descendente. En las clases anteriores, cuando estuvimos conversando acerca de las secuencias numéricas y el conteo de números de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10, hablábamos de que podían existir secuencias numéricas que eran ascendentes y descendentes, es decir, secuencias numéricas que iban avanzando, ¿cierto? Y secuencias numéricas que teníamos que ir retrocediendo. Acá yo tengo una imagen en donde se me solicita unir los puntos desde el menor al mayor, ¿ya? Para poder identificar al animal que tenemos acá. El tema es que yo no recuerdo muy bien cómo se hacía eso. Por lo tanto, para poder recordarlo, tenemos que observar lo siguiente. Aquí lo que ustedes pueden ver es una imagen en la que aparece una escala. Y si ustedes se fijan, hay escalones que no tienen numeritos. ¿Sí? ¿Cómo podríamos nosotros encontrar estos números que corresponden a los peldaños que están sin números, en blanco? Yo sé que aquí entre el 10 y el 12 tiene que ir el número 11. Y que después del 12 tendría que venir el peldaño número 13. Después del 14, el número 15 y después del 15, el número 16. Es decir, lo que voy a tener es lo siguiente. Aquí están ordenados los números. Esta escalera, si ustedes se fijan, es ascendente porque debemos subir los peldaños. ¿Sí? En la anterior me faltaba el número 11. ¿Qué tuvimos que hacer para saber que ahí iba ese número? Al 10 tuvimos que sumarle 1, ¿verdad? Pero si yo quisiera saberlo al revés, es decir, voy bajando la escalera y estoy en el número 12, ¿qué tendría que hacerle al 12 para saber cuál es el número que está abajo? Restarle 1, ¿verdad? Entonces, eso que acabamos de hacer nos sirve para encontrar lo que es el antecesor y el sucesor de un número. Por ejemplo, si yo estoy en el número 14 y deseo saber cuál es el número anterior y posterior, es decir, el número anterior, que es el que tenemos acá, y el posterior, que es el que le continúa, lo vamos a llamar antecesor y sucesor. Debemos al numerito que está encerrado acá, que es el 14, restarle 1, ¿cierto? Para saber el antecesor, que es el 13. Y al 14 tendríamos que sumarle 1 para saber su sucesor, es decir, el número posterior. ¿Ok? Entonces, como bien lo dije anteriormente, hay números que van a estar anteriores a otro o posteriores a otros. Y a esto le vamos a llamar antecesor o sucesor, ¿ya? Para encontrar el antecesor, entonces, vamos a restar el mismo número, en este caso 1, y para encontrar el sucesor, vamos a sumar el mismo número, es decir, a sumar 1, ¿sí? Miremos este ejemplo. Si yo ordeno en esta tabla los integrantes de mi familia junto a sus edades, tendríamos lo siguiente. Papá, mamá, hermano 1, hermano 2, hermano 3, hermano 3 y yo. Y cada uno con sus respectivas edades. ¿Sí? Papá 63, mamá 62, hermana 1 42, hermana 2 40, hermano 26, hermana 3 24 y yo 31. ¿Sí? Lo que yo les solicito acá es que ustedes estas edades las ordenen de menor a mayor.
Entonces lo primero que tengo que buscar, recuerden cómo comparábamos números. Recuerden que teníamos que fijarnos en las decenas, ¿cierto? Y luego, si estas eran iguales, fijarnos en las unidades. Fijémonos en las decenas, es decir, 5, 6, 4, 4, 2, 2, 3. ¿Cuáles son menores? Los que tienen el dígito 2, ¿verdad? 24 y 26. Y ahora entre estos dos tengo que ver cuál es el menor. Veo las unidades. El menor es el 24. Acá tengo el 24. ¿Qué número le sigue? Dijimos que era el 26. Acá tengo el 26. Pero ¿cuántos números tuvimos que avanzar del 24 para llegar al 26? Tuvimos que avanzar un número, ¿verdad? Que es el 25. Entonces ahora que ya tengo la secuencia, puedo decir cuál es el número anterior, o sea, el antecesor de 26. Al 26 le tenemos que restar 1 para llegar al 25, que es su antecesor. Y al 26 debemos sumarle 1 para llegar a su sucesor, que es el 27. Lo mismo debemos hacer con el 24. El 24, para que nos pueda decir cuál es su antecesor, o sea, es decir, el número anterior, ¿cierto? Tenemos que restarle 1 para llegar al 23. Y para decir cuál es su sucesor, o sea, el número posterior, al 24 debemos sumarle 1 y podemos decir que es el 25. Miremos el siguiente. Ya tenemos, ¿cierto?, el 24 y el 26. Eso ya desaparecieron de nuestra lista. Ahora debemos seguir con el orden de los numeritos. Recuerden, de menor a mayor. Observemos las decenas. 5, 6, 4, 4, 3. ¿Cuál es menor? El 3, ¿cierto? Como no hay ningún otro número que en las decenas tenga el 3, nos quedamos con este, que es el 31 y que lo escribí acá. ¿Qué número le sigue entonces después del 31? El 31 ya lo anotamos, lo vamos a sacar de acá. Le sigue, ¿cierto?, los 4 acá, 4 y 4, porque estos son los menores ahora. Pero tenemos que fijarnos en las unidades, porque las decenas son las mismas. ¿Cuál es el menor? El 40, ¿cierto? El 40, y lo vamos a anotar al lado derecho de la pantalla, acá. ¿Cuántos numeritos tuve que avanzar del 31 al 40? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o sea, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39 para llegar al 40, ¿cierto? Entonces, si yo ahora tengo esta secuencia ya armada, ¿puedo decir cuál es el antecesor de 40? El 39, ¿verdad? Porque al 40 le tenemos que restar 1 para llegar a su antecesor. Y si quiero saber su sucesor, tengo que sumarle 1 al 40 y me da 41. Muy bien. Veamos acá. Tenemos diversos números y estos numeritos tenemos que ordenarlos de menor a mayor para poder encontrar, ¿cierto?, su antecesor y su sucesor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ordenar el 18, el 19 y el 20. Vamos a colocarlo de a 3 porque necesitamos el antecesor, sucesor y el número del cual nos va a indicar su antecesor y sucesor. Es decir, tengo el 18, 19 y 20. Este es el numerito que vamos a trabajar y su antecesor, es decir, el número que está antes, es el 18, ¿sí? Porque al 19 le restamos 1. Y para saber el sucesor, ¿cierto?, de 19, al 19 le vamos a sumar 1 y podemos decir que su sucesor es el 20. Veamos lo siguiente, 35, 36, 37. Al 36, recuerden que estos numeritos son los que vamos a trabajar, le restamos 1 y llego a su antecesor, y le sumo 1 y llego a su sucesor. Luego tenemos el 65, 66, 67. Nos centramos en este número, su antecesor es el 65 y su sucesor es el 67. Muy bien, entonces ahora vamos a practicar. Vamos a realizar una guía en la que ustedes van a tener que escribir
El número anterior, recuerden que cuando yo hablo de anterior es el antecesor, es decir, que a todos estos numeritos ustedes le van a tener que restar 1 para poder escribir el número que corresponde. Acá, en esta tablita, ustedes van a tener que escribir el número que está entre estos dos, entre el 24 y el 26, entre el 34 y el 36. ¿Qué numerito está entre estos dos? Acá, ¿qué número está posterior? Es decir, sucesor. Lo mismo acá, anterior, antecesor, el número que está entre los dos numeritos que se les da, y el sucesor. El antecesor, el numerito que está entre los dos, y el sucesor. Y luego te invito a realizar este crucigrama. Entonces, vamos a observar los dibujitos, y estos dibujitos también los podemos encontrar acá, ¿sí? Y dice, ¿cuál es el número que está anterior al 15? Es decir, el antecesor del 15. Voy a este dibujito que se encuentra acá. En este cuadradito voy a escribir el número que está antes del 15 y acá lo vamos a escribir. Recuerden que cada recuadro va a una letra, ¿ya? Luego dice en el rojo, anterior al 6, es decir, antecesor del 6. Lo escribo en el recuadro y me fijo acá y hacia abajo escribo el numerito que corresponde. En cada recuadro una letra, ¿ya? Y así voy observando cada uno de los dibujos para poder ir completando este entretenido crucigrama. Espero que no tengan inconvenientes en realizar estas actividades, que les haya quedado muy claro lo que es el antecesor y el sucesor, y que nos podamos ver muy pronto. Cariños, nos vemos.